Señor Alfonso López Tena, ¿cuánto tiempo? Sí, sí, sí. Aparte, desde que usted dejó el digital que dirigía y promovió y todo esto, ya no había vuelto a saber nada más. Sí, casi me han dejado casi he dejado el periodismo, ¿no? Casi me han expulsado del Es que, periodismo. bueno, Pero no, en fin, no, no. usted y yo somos un poco malditos, ¿eh? Pero de eso hablaremos otro día. Bueno, vale, pero mira, en fin, es la manera de pasárselo bien también. Más usted que yo, ¿eh? Todavía hay clases. Oiga, yo creo que le llamo en el momento oportuno, porque la verdad es que quería empezar hablando de su artículo en Confi Legal y sobre la amnistía, pero ya sabe las últimas noticias, ¿no? Puigdemont imputado por el juez de Aguirre, por la trama rusa. ¿Usted cómo lo ve? Sí, Puigdemont y como una docena más, entre ellos el propio Mas. Sí, sí, Mas, sí. el Sartadi, el propio Boye, Dalmases, Alay, en fin, Incluso, toda no, esta. incluso el periodista Carlas Porta, que es amigo íntimo de Sí, sí, Puigdemont, sí, tiene sí, mucho sí, eco exacto. últimamente porque ha hecho una Bueno, serie para TV3. yo en el artículo ya lo dejaba caer en un momento determinado, que una de las razones por las cuales la amnistía no se aplica es, eh, por razones obvias, es en el caso de que se impute a una persona, se la juzgue por un delito que no está incluido en la amnistía. Y Pero, que entre ellos le hacía una referencia a, por ejemplo, traición o un delito que todavía no ha aparecido, que es el de blanqueo de capitales, u otros que puedan ir apareciendo. Es decir, el problema de fondo es otro. Si me deja un momentito para aclarárselo a oh, los oyentes. tírese un poco más a la izquierda, perdón. Sí, vale. Así, El mejor. problema de fondo, el problema de fondo en realidad es otro. El problema de fondo es que, jurídicamente hablando, todo esto proviene inicialmente de un proyecto de ley, una proposición que presentaron Junts, Esquerra, creo que no sé si Comuns también o esto, al Congreso de una ley de amnistía hace un par de años. Cosa que no pasó del primer filtro, que eran los detrás del Congreso, diciendo que era, bueno, que era inconstitucional por una razón, porque era un indulto encubierto, un indulto general encubierto. Porque allí lo que hacían era enumerar los procedimientos judiciales en marcha para decir que a todos los afectados por aquellos procedimientos quedaban amnistiados. Claro, el problema es que eso, bueno, pues no es propio de una amnistía, porque eso encaja en un indulto, porque el indulto se indulta a una persona en concreto, o a 1.400, como hizo Aznar en un solo viernes, pero en concreto a cada uno y en los procedimientos, y cuando ya ha habido una sentencia, es decir, ya se ha acabado, ya esos hechos han tenido una calificación y una condena penal, y ya está acabado. En cambio, la amnistía no es amnistía en personas, es amnistía en delitos. Por poner un ejemplo, en Portugal, el verano pasado, todos los condenados hasta 8 años de prisión, salvo algunos delitos específicos que no, que tuvieran entre 18 y 30 años, con motivo de la visita del Papa para el Congreso de la Juventud, estas cosas, ¿no? Bueno, y eso fue una amnistía. Entonces ahí es objetivo. Pero en cambio, ¿qué ha ocurrido aquí? Como el prurito siempre ha sido el de decir que no dejar a nadie fuera. Recuerde usted, uno de los mantras Uh siempre -huh. ha sido que nadie quede fuera, que nadie quede fuera. Muy bien. Pues si nadie quede fuera, quiere decir que lo estás contemplando no desde el punto de vista de los delitos, que es lo propio de la amnistía, sino desde el punto de vista de los delincuentes o presuntos delincuentes, que es en realidad la institución del indulto. Con lo cual, pues, bueno, pues vienen todas estas disfunciones. Es decir, amnistiar cuando posibles delitos o delitos condenados, pero el problema son los posibles delitos de hechos que todavía están sujetos a investigación, que están sujetos a procedimientos judiciales, supone que, por razones obvias, como la amnistía no va de personas, sino va de delitos, al incluir una serie de delitos, pues por razones obvias dejarás fuera otros. Y esos otros son los que hoy ha estallado uno de ellos, que es el de otra nueva malversación, por cierto, y el de traición. Pero lo de alta traición suena muy fuerte. ¿Usted cree que hay pie? Ah, no, 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 yo no ni entro ni salgo, si hay pie deja de serlo. O sea, yo no soy el juez instructor, yo no he tenido acceso al sumario, es que sería una presunción tremenda. No he leído los 150 y tantos folios del auto del juez Aguirre de esta mañana, por razones obvias, porque estamos hablando en directo. Es decir, yo no voy a sustituir mi criterio sobre si sí o si no. Lo que digo es que evidentemente ha habido unos contactos con emisarios rusos. Fueron públicos y se hicieron públicas en su momento. El más sonado, el que hizo públicamente el Sartadi, entonces consejera de presidencia, que también está imputada por este delito, a la Casa de los Canonges, o sea, a la residencia oficial del presidente de la Generalitat, con, con el propio presidente, con Puigdemont. Es decir, todo eso fue público en su momento.
más las visitas de Alay a Moscú, más el decir de que vamos a hablar en Moscú, pues oiga, no vamos a estar hablando de caviar, jaja, Sí, etcétera. sí, sí. Sí. Bueno, claro, pues, No, usted se bueno, acordará pues que salió en el 324 diciendo que evidentemente no habían hablado del tiempo, ¿no? sí, O- o de caviar, o de no sé qué. Bueno, vale, pues estupendo. Más todos los emails y los WhatsApps y las comunicaciones intervenidas, etcétera, etcétera. Es decir, que hay hechos ahí, es evidente que los hay. Que esos hechos puedan ser constitutivos de delito, pues eso es el trabajo del fiscal, de la policía y en definitiva del juez instructor y al final el juez juzgador. Pero pensemos lo que pensemos, porque además es muy fácil decir, mira, yo en la barra del bar, como un procedimiento judicial, que son miles de folios, pues muy bien, pero pensemos lo que pensemos sobre la cuestión de fondo, el hecho es que eso no está incluido en la amnistía, ¿verdad? ¿Y Vale, por qué no está sí, sí, incluido en la sí, sí. amnistía? Como muchas otras cosas más, pues porque hicieron una ley muy chapucera por parte de Junts Esquerra, muy, muy chapucera, cosa que yo intenté poner de manifiesto en el artículo que usted me dice Sí, de Confilegal. el de Confilegal, exacto. Oiga, la verdad es que no es la primera autoridad en materia jurídica que me lo dice, ¿eh? Tendrían que haberlo fichado los de Esquerra y los de Junts para hacer una ley Bueno, aquello. Bueno, ya veríamos si yo hubiera aceptado o no un encargo profesional. Pero lo que sí que le aseguro es que planteado en términos de encargo profesional, no. Desde el primer momento, con el planteamiento de aquí no hay que dejar a nadie fuera y por lo tanto, actuando con la idea de esta es la lista de las personas a salvar, vamos a ver qué delitos tienen en qué juzgados. Y entonces incluimos en la amnistía esos delitos por los que ya están investigados, imputados en según qué juzgados, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, etcétera. Bueno, pues que funcionando así se requiere una finura extrema para poder hacerlo bien. Y no es el caso. ¿Qué futuro le prevé a la ley en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? No lo sé, porque yo no soy precisamente experto en derecho europeo, es decir, me muevo mucho mejor en el derecho constitucional y en el propio derecho procesal, judicial, bueno, todas estas cuestiones de derecho interno, no tanto no tanto de derecho de la Unión Europea. Entre otras cosas porque está basado en principios bastante antitéticos, muchas veces porque son principios de derecho anglosajón. Por ejemplo, si un juez español o francés o alemán considera que una norma que tiene que aplicar en un procedimiento determinado tiene dudas sobre su constitucionalidad, no puede negarse a aplicarla. No puede negarse. Lo que tiene que hacer es entonces presentar una cuestión de constitucionalidad, en el caso español, al Tribunal Constitucional, que ya resolverá si es o no constitucional. Y mientras tanto queda en suspenso ese procedimiento respecto a esa persona en concreto. En cambio, en el derecho comunitario, en el derecho europeo, no es así. Un juez, por su sola autoridad, si considera que una ley, incluso una ley, va en contra de la normativa europea, puede negarse a aplicarla y no aplicarla en absoluto, cosa que es propio del derecho en Estados Unidos, en Inglaterra, pero no del continental europeo. Con lo cual, claro, los parámetros son diferentes. ¿Qué puede haber el Tribunal de Justicia? Bueno, en todo caso lo que le digo es que eso menos de 2 años no se lo quita a nadie. Y durante esos 2 años, la amnistía respecto a esa persona en concreto, del cual el tribunal haya presentado la cuestión perdón, prejudicial, en este caso, ante el Tribunal Europeo, mientras tanto la amnistía no se aplica. Con lo cual nos vamos a encontrar con el escenario de amnistías que se aplicarán personas a las cuales se le aplicará sin mayor problema, por ejemplo, los policías y guardias civiles, por ejemplo, en muchos casos de desórdenes públicos, que los desórdenes públicos están claros, salvo un detalle que tiene importancia. Toda la ley se basa en la intención y en el propósito, en que los hechos se hacían con la intención y el propósito de protestar contra la sentencia, promover la independencia, la autodeterminación, etcétera, lo va enumerando la ley, y que el propio, digamos, justiciable actuaba con ese propósito cuando cometió ese delito o ese presunto delito. Bueno, pues eso hay que probarlo. Y claro, ahí ya entran, pues depende de qué. Si usted mira las convocatorias de Tsunami Democratic que están en subyúdice, y de las cuales salen pues toda una serie de imputaciones de delitos graves, en ninguna de ellas hablaba de la independencia. Se hablaba de España, siéntate y habla. Pues bueno, pues cuando alguien iba Sí. y cometía un delito, un presunto delito de desórdenes públicos en una movilización convocada por el desconocido e ignoto Tsunami Democratic, lo Sí, hacía sí, por la sí, independencia, ¿no? O lo hacía porque España se sentara y hablara, porque claro,
Una cosa no implica la otra. Oiga, déjeme hacerle una pregunta directa. No, no quería hablar del tema legal, ¿eh? Pero ¿al proceso le faltaron cojones? No, lo digo, perdón, ¿eh? No, No, pero no, no, no. déjeme ponerle un ejemplo que usted ha mencionado. Lo de Tsunami, yo me acuerdo que cuando salió Tsunami era anónimo, pero todos estaban retuiteando. Puigdemont, Torra, Sí, Junqueras, claro. Marta Rovira, que tampoco fueron ellos al aeropuerto, ¿eh? Mandaron a la gente. Tampoco, tampoco. Por eso lo digo, ¿eh? Quiere decir que. Pero. No sé, ¿cuál es su No, opinión? bueno, yo es que Tsunami es una de las cosas más estrambóticas que ha habido. Y mire que ha habido, en estos 10 añitos, ha habido escenas estrambóticas para poner una parada en todos los mercados del mundo y regalarlas. Además, una de ellas era esto. Una de ellas era que una app que nadie sabía quién era, pero que en cambio la lanzan en, recuerdo, si no recuerdo mal, fue en un meeting que hicieron en la Plaza de España, en la cual de repente de las torres venecianas cayeron ¡bam! Dos grandes pancartas donde ponía Tsunami Democratic. Y en vez de ser, bueno, si hubiera puesto, pues no sé, Viva Franco, pues rápidamente hubieran retirado las pancartas y hubieran ido a retirarlas. No lo hicieron, al contrario, los dirigentes de Esquerra y de Junts que estaban allí se volvieron, aplaudieron, sonrieron, la gente lo aplaudió y tal. Es decir, siempre se ha jugado con esa, han estado jugando con esa ambigüedad. Los propios lemas de Tsunami, España siéntate y habla. ¿Vale? Pues a partir de ahí me dice usted, ahora, ¿qué ocurría? Como más de uno lo ha subrayado, que ya se encargaba TV3, ya se encargaban los periodistas que hacían animación desde la grada, ya se encargaban de traducirlo y de decir, tú ya me entiendes. ¿Eh? Aquí, bueno, dicen esto, pero en realidad, de fondo, es como aquello de queremos butano o queremos croquetas o cosas así. También lo han hecho, también han hecho esas campañas. Con lo cual, en la de tú ya me entiendes, cuando digo croquetas, lo que quiero decir es la independencia de Cataluña. Bueno, pues mire, pues francamente, si usted se moviliza para decir queremos croquetas, veo difícil que un juez le pueda aplicar una amnistía porque su propósito y su intención era la independencia de Cataluña. Es un TV3 poco raro. TV3 construyó el relato del proceso. Lo digo también porque estaban todo, era una entidad anónima, pero que salía por TV3 cada dos por tres. Bueno, TV3 y las entidades, digamos, de agitación y propaganda y sectorial de fiestas, que eran la ANC y Omnium en aquella temporada, con un acompañamiento coreográfico de alcaldes y tal, lo que se dedicaban era a encubrir, traducir, implicar, deducir, etcétera, etcétera. Ese era el juego. Pero claro, cuando se llega al ámbito penal, pues se paga. Yo no he sido. Bueno, es que todo lo Yo hacían, pero pasaba por ahí. no es un problema de, creo yo, como he dicho usted antes, de cojones, no, era un problema de que no iban a la independencia, no era para Sí, conseguir la exacto. independencia. Si ya lo dicen explícitamente, hoy Lluís Llach, por ejemplo, uno de los del Estado Mayor, aquel que se decía, o del Sanedrín, que dice él que le llamaba, bueno, pues él hoy mismo sale una entrevista en la que dice que no, que el objetivo de Junts y que él se dedicaba a explicarlo, de Junts pel sí, o sea, de los dos, de Esquerra y de lo que era Convergencia o como llamaba en aquella tarde, porque es que ya es un poco difícil. Se ha perdido. ¿No? Recordar cómo se llamaban en cada momento. Bueno, Sí, pues sí. Hay un meme de explica ya Puigdemont con los que el objetivo, diferentes. que el objetivo era conseguir la independencia negociando con el gobierno español después Sí. del referéndum y entonces abrir un proceso de negociación con el gobierno español. Por eso lo de siéntate y habla y estas cosas, eso ya lo añado yo. Es decir, no iban a la independencia. Como no iban a la independencia, todo lo que hacían no era estilo Caixa o Faixa No. que dijo el general Prim. No, era todo buscando coartadas para poder decir, no, no, penalmente aquí no ha habido nada, no, no, penalmente aquí no ha ocurrido nada, no, no, penalmente nada que ver. Pero todo eso, claro, todo eso también siendo asesorados de una manera. Me consta en algún caso de algún abogado que lo dejó, eh, bueno, que eran unos clientes tremendos, porque por la mañana decían una cosa, por la tarde Sí, otra, por la sí. noche otra, al día siguiente otra. La historia era de, bueno, pero la defensa, ¿qué hacemos? ¿Una defensa política o una defensa técnica? Pues Exacto. depende de la hora del día, decidían que era política o era técnica. Claro, es imposible trabajar así. ¿Qué ha ocurrido al final? Bueno, pues que ya ha visto, todos los procedimientos han acabado como Rosario de la Aurora. Sí. Xavier Melero tiene un libro que lo explica, el abogado, entre otros, de King Forn, que lo llamaron para tranquilizar, para entendernos a dirigentes de Convergencia y tal, y le dijeron antes de entrar más o menos, oye, no nos los asustes mucho. Y él Sí, dice, sí, hombre, es un tema penal.
Sí, sí, claro, es que, bueno, en fin, esa es, sí, sí, no lo recuerdo haberlo leído, que era, y él lo ha dicho más de una vez, en las reuniones aquellas de explicar aquí qué puede ocurrir. No, pues, es decir, estamos hablando de unos dirigentes que, y no solamente los políticos, también los sociales, por decirlo así, en ese tipo de entidades, que están muy acostumbrados a rechazar aquello que no les gusta. Aquello que no les gusta, aquello que no les encaja en el relato que ellos previamente han establecido, no existe, no existe. Y por lo Es tanto, muy como no infantil, existe, ¿eh? bueno, vale, sí, pero el resultado es este. El resultado es eso. Para ganar las elecciones en Cataluña sirve, ¿eh? No se crea que es infantil, o sea, es efectivo. Pero para ir a un proceso penal, pues no sirve. Y Oiga, ese era el problema. Ese ha sido el problema. de hecho, usted tiene la teoría aquella que es cierta de que los catalanes quieren la independencia, pero no la desean, más o menos. No, al revés, al revés. La Perdón, desean, al pero no la revés. quieren. Sí. La desean, pero no la quieren. Eso hablaremos otro Bueno, día realmente no es. tranquilamente. No, realmente mía de origen no es. Yo esa frase se la leí a Zarzalejos en un Ah, artículo que publicó La Vanguardia, sí, poco después de. ¿Cuándo fue? Sí, poco después de cuando Mas, para conseguir la investidura, hizo aprobar en el Parlamento una declaración para tener contenta a la CUP, que luego no sí, le la sirvió de nada, declaración de porque la CUP igual soberanía, se lo creo, o de cargó. inicio del proceso, Sí, sí. aquella de tal, que es la que dio lugar al pronunciamiento inmediato del Tribunal Constitucional y a partir de ahí es el que abrió todo el procedimiento judicial. Y aquello lo hizo para conseguir una investidura que además no consiguió. ¿Eh? La segunda parte Exacto. es la incompetencia. Pero la primera es, a ver, ¿usted pone en marcha un proceso real de independencia de un país para conseguir la investidura de una presidente de una comunidad autónoma entre las 15 y ciudades que hay dos más? O sea, eso tiene un cierto equilibrio. Pues no, en absoluto, porque aquella declaración se hacía como todas, para declararlo. De cara a Igual que el la Parlamento de galería, sí. Cataluña ha declarado veintitantas veces que Cataluña Sí, no sí, renuncia al sí, derecho a sí. Que autodeterminación. tiene derecho a la Bueno, pues vale, pues autodeterminación. bueno, pues ¿qué ocurre? Eso lo hicieron así, de esa manera, y lo hicieron para eso. Con lo cual, ¿qué pasa? Que no era un proceso de independencia como no lo era, sino que era de conseguir que con alguna ventaja, alguna contrapartida, algún blindaje del catalán, de las competencias en la escuela, del pacto fiscal o de como lo quieran llamar, según aquel momento, algo, y que ese algo, en vista de que no lo conseguían por las buenas, pues amagar con hacerlo por las malas. Sí, sí. Algún dirigente en su momento ya lo. Todo estaba a la vista. Todo estaba a la vista si se leía. Porque alguno ya dijo en su momento: no queremos romper la cuerda, pero hemos de tirar de la cuerda porque si no, no nos hacen caso. Bueno, pues ese tirar de la cuerda llegó a que se rompiera para una gente, unos dirigentes, unos partidos y unos movimientos que no pretendían en absoluto la independencia y por lo tanto no hacían nada efectivo para conseguir la independencia. Pero, señor Alfonso López Tena, ¿la frase España en roba es suya? O, o- Pues, a ver, entonces, bueno, me he ido un poquito por las ramas con lo de Zarzalejos. Entonces, Zarzalejos, en un artículo muy interesante que se llamaba, que se lo recomiendo que lo recupere, que se decía sí, España no es el problema, lo en un momento buscaré. determinado decía, no, sí, una mayoría de los catalanes, una cosa así, una mayoría o gran parte de los catalanes, no ahora, sino siempre, apoyan la independencia, pero la desean, pero no la Ah. quieren. Y entonces es cuando decía, el deseo forma parte del mundo de la ensoñación y la creencia forma parte del mundo de la voluntad. Bueno, pues esta es la diferencia. Ahora mismo ya están utilizando ese lenguaje de nuevo. Mire cómo ahora ya hablan de una ilusión, Sí. etcétera. Entonces, con esos parámetros, pues no. España-Roma es mía sin perjuicio de que previamente ya la había utilizado otro, que es concretamente Per Aragonés, porque yo no lo sabía. No lo sabía cuando me la inventé, quiero decir. Ah, A ver, Per teníamos Aragonés. Yo claro. pensaba que él sale con unas fotos, se la hice yo cuando era jovencito, pero yo pensaba que lo había plagiado de ustedes. No, es mucho anterior, pero Aragonés era cuando él era secretario general de las Juventudes de Esquerra. Sí. Y nosotros lo lanzamos en el Parlamento en el año 2011, me parece. Sí, 2011. Ah, pues pensaba Muy que era después, muy posterior. posterior. Pero yo para recoger, para. Entonces, el problema era, ya se había hecho, había habido estudios, conferencias, de todo, sobre lo que se llamaba el déficit fiscal, el desequilibrio de las balanzas fiscales y terminologías así tipo esa de IS, que también es muy propia de esta gente. Y yo pensaba y pensábamos, bueno, pues que era necesario
decirlo de una manera clara y que la gente entendiera sin necesidad de tener que hacer un cursillo, de explicarla a pie de página. Balance fiscal, ¿se entiende por balance fiscal tal cual? Porque no vas a ninguna parte por ahí. No vas a ninguna parte con respecto a la gente que no está especializada en una determinada Sí, materia. claro. Como en este caso, algo tan esotérico como las balanzas fiscales entre comunidades autónomas. Con lo cual, dándole vueltas y vueltas y vueltas, es cuando llegamos a la conclusión de España es roba. Después es cuando vi que efectivamente, por aquella foto, que como mínimo Pere Aragonés había hecho una foto con este eslogan muchos años antes, pero yo en ese momento no lo sabía y desde luego no tuvo recorrido. O sea, no tuvo ningún recorrido cuando las juventudes de Esquerra No, se hicieron exacto. una foto con el lema. Pero usted fue dirigente de Solidaridad, fue el primer partido netamente en el 2010, fue el Uh -huh. primer, usted, perdón, Joan Laporta, eso no sé si suma, Sí, y bueno, yo la he aportado 2 meses, Bertran. porque a los 2 meses se pasó, Sí, se sí, pasó sí, lo a recuerdo. Convergencia, o no me acuerdo cómo se llamaba, entonces todavía se llamaba Convergencia, sí, y ya está. Sí. Pero ustedes aceleraron el proceso. Yo recuerdo que cuando llegaron los de Convergencia hacía mucho ruido, estaban asustados con ustedes. Y los de Esquerra, bueno, ya, Y los de claro. Esquerra. Sí, sí, no, a ver, nuestra aportación fue la de decir, ¿queréis la independencia? Bueno, pues hagámosla, Ah, vale. Era un poco hagámosla, no ponerlos era, ante el no, espejo. sí, sí, hagámosla, hagámosla, nada de estar aquí el 11 de septiembre moviendo, diciendo, no renunciamos a las mayores cotas y tal y que cual y cosas de estas, no. Y que para eso además era necesario que la palabra fuera, igual que España en Roma, clara y directa. Y clara y directa es la independencia, porque cualquier otra cosa ya se sabe cómo son. La manejan de tal manera que acaba Sí, significando una sí, cosa que sí, no se sí. sabe ni por qué. El mejor factor fiscal de la historia, las más altas cotas de soberanía, el no sé qué, el no sé cuántos. El traspaso integral. ¿Se acuerda de que la ley de amnistía decían los de Junts que era robusta? Sí, No sé, sí, sí, ni ya tres lo veo, meses, ya lo ¿no? veo. O dos, que era robusta. Bueno, pues todo eso. Hemos, Entonces, eso no es aplicable a la independencia, porque la independencia es una cosa muy clara, no es graduable. ¿Tienes un color en el mapa? Del mapa mundi, sí, sí. pues quien tiene un color es un estado independiente y quien no lo tiene, no lo es. Tan sencillo como eso. Es decir, los niños, incluso en la escuela catalana, en la cual más que aprender van a divertirse y a pasárselo bien, hasta viendo solamente comer un mapa en la pared, si es que les ponen mapas de geografía, que creo que no, que ahora es todo amor y cariño y cumbaya. Bueno, pues ven lo que es un estado independiente y cuál no, entra por los ojos. Entonces, ¿de qué se trataba? De eso, hagamos la independencia. ¿Qué ocurrió? Bueno, con toda una movilización previa, claro, que habían sido las consultas, que habían sido infinidad de actos, de conferencias, etcétera. ¿Qué ocurrió? Que Convergencia y Esquerra dijeron, bueno, tenemos que cubrir este frente, cubrir este Exacto. flanco, porque si no resulta que a ver aquí qué va a pasar. Y entonces hicieron como que. Y a partir de ahí empieza el proceso. Pero el proceso nunca ha sido de independencia. Oiga, no, estoy de acuerdo, ¿eh? Más que nada porque hemos vuelto al principio del No sé proceso si ahora. es muy largo lo que estoy hablando, pero bueno. No, 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 terminamos. Quiero hacerle dos preguntas técnicas, No, jurídicas. no, por mí ningún problema, ¿eh? No, no, yo No, encantado no, de hablar con no, usted. tenemos que hablar usted, yo largo y tendido otro día, o sea que vamos a dejarlo ahí. No, pero me refiero a que ahora hemos vuelto a la financiación singular. Eso es Sí, los inicios del proceso. Vamos, no, incluso más, el 2005, la reforma del estatut. y mucho Hemos antes. tenido 20 años casi. Y mucho antes, y la crónica de una asfixia premeditada es de Trias Fargas. En paz Exacto. descanse. Sí, sí. No, 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 no. Si esto es de... Y aparte de esto, a ver, esto ha sido siempre así, porque España siempre nos ha robado. Yo en el libro que publiqué sobre esta materia, sobre Marco, en su momento, que fue un éxito editorial bastante considerable y de ventas bastante considerable, ya recogía textos desde el siglo XIX, comparando y diciendo cuáles son los impuestos que se recaudan en Cataluña, en Barcelona o no sé qué, y en cambio el gasto público que se hace, en comparándolo con Madrid, etcétera. Esto es una historia de hace, Pero, desde, oiga, desde el pero, decreto. pero la Generalitat también nos roba, lo digo porque tenemos más de 10, creo que 15 impuestos propios, bebidas No, azucaradas. pero eso no, sí, pero no, pero entonces ya nos estamos hablando de otra cosa. Otra cosa Bueno, es cuál es el grado de presión fiscal en una sociedad que lo decide ella. Es que creo que esta es la diferencia fundamental. pero Si en un tampoco, país tampoco pagan, determinado, tampoco pagan las comunidades, sí, pagan las personas, ¿no? no, El no, de no, no. Pedralbes Si en paga un más que el país de Novarris. determinado, pero lo que no deciden, no, si en un país determinado los votantes deciden que quieren un impuesto del IRPF al 90%, pues lo tienen el 90%. Y si quieren tenerlo al cero, votan por quien dice que lo ponga al cero. Luego eso todo tiene efectos, ¿eh? Es decir, no hay nada gratis. Vale. Pero en cambio, lo que no deciden en absoluto los catalanes es cuánto dinero de lo que pagan en Cataluña se va fuera. Ni cuánto
inversiones el Estado con ese dinero realiza en Cataluña. Sobre eso no hay nada a decir. Y esa es la diferencia. La diferencia, cuando te roban, o sea, tus hijos no te roban, porque es en el mismo ámbito familiar. Te roba uno por la calle al que no conoces de nada. Esa es la Vale, diferencia. hablaremos otro día. Déjeme, aprovechando, déjeme dos preguntas Sí, sí. jurídicas. ¿El fiscal general del Estado barre para casa? Lo digo por alguna foto que se le ha visto casi en actitud cariñosa con el presidente del gobierno. No, lo digo, hombre, no solo con la amnistía. Ah, En el tema Begoña Gómez no abrió diligencias, se quejan de la ultraderecha, pero él no abrió diligencias. Y luego, hombre, lo de filtrar datos personales de la pareja de Ayuso. bueno, pero va a ver, yo es que en esto soy bastante, no sé, angloamericano también, quizá por eso me muevo bien en estos mundillos de derecho. Es que el fiscal general del Estado no es independiente. Es que el fiscal general del Estado no es independiente en ningún país del mundo, excepto en Italia, según tengo entendido. Los fiscales no son independientes. A ver si es algo que ya lo tenemos claro. No lo son y no lo pueden ser y no lo deben ser porque son el instrumento de la política criminal del gobierno. Que hay una política criminal en la cual se penalizan unas actuaciones y otras no, se persiguen y se dedican recursos a unos delitos y a otros no, etcétera, etcétera, que es la política criminal que decide la gente en definitiva votando o decide el dictador de turno cuando no hay votos. Entonces el fiscal en Estados Unidos es el ministro de Justicia, el fiscal general, El el propio hermano de ministro de Kennedy era Justicia. fiscal general, Robert Era Kennedy. fiscal, bueno, en este caso además, sí, pero era fiscal general porque era ministro de Justicia. Uh -huh. O sea, forma parte del gobierno el fiscal general. Y esto en muchos países absolutamente democráticos y que, desde luego, al Estado español le pueden dar 50 vueltas en materia de la separación de poderes y de saber cómo funciona realmente la separación de poderes. Con lo cual, que el fiscal defienda las tesis de quien le nombra y del cual depende, no me parece en absoluto No, algo por lo que escandalizarse, en absoluto. vale. Para eso existen esos otros mecanismos. Si el fiscal, porque es jerárquico, ¿sí? Todavía se mantiene algún nombre, por ejemplo, la teniente fiscal. Pero es que hace unos años el nombre también era capitán fiscal, porque los nombres eran militares. Vale. Porque la estructura es jerárquica. Y jerárquica quiere decir que donde hay patrón no manda marinero. Lo cual quiere decir que si el fiscal no está de acuerdo con lo que su superior le ordena, porque se le ordena, porque es jerarquía. No son jueces, no son independientes, es jerarquía. Y en esa jerarquía, si el fiscal de abajo no está de acuerdo, puede pedir órdenes por escrito, puede pedir ser apartado del caso, cosa que hace bastantes años no podía. Ahora sí, hace ya bastante tiempo, un par de décadas de democracia en las que sí que puede hacer eso. Pero a mí, darle todas estas vueltas a si el fiscal esto, lo otro, lo demás allá, no Vale. le veo Déjeme, mayor recorrido. déjame hacer una última pregunta. ¿Y el Tribunal Constitucional, lo mismo, barre para casa? Lo digo, No, el Tribunal Constitucional es otra lo digo cosa. por el No. último caso de los ERE y tal. Sí, pero no, yo el Tribunal Constitucional tiene otra dinámica, otros funcionamientos. Eh, Entra mucho también el prestigio y la reputación de cada uno, que por mucho que haya sido más o menos de una línea política determinada o totalmente previamente, en el momento que llega allí ya está libre de cualquier tipo de atadura, tiene 9 años por delante, y hay algo muy importante general para los magistrados del Constitucional y es no perder la reputación, no perder el prestigio. Evidentemente, cuanto más reputación y prestigio tienen, más la cuidan, y cuanto menos reputación y prestigio, menos. Por eso también hay algún nombramiento tanto por parte del PSOE como del PP, que promueven pues figuras, digamos, de bajo nivel, porque piensan muchas veces erróneamente que serán más fieles, cuando no es el caso. Es decir, ya no hay. Mitterrand decía que él conocía a un juez independiente, que era el presidente del Tribunal de Casación cuando ya había conseguido la Legión de Honor. Eso es una Es respuesta decir, muy mitterrandista, ¿eh? cuando ya había llegado a la culminación de sus expectativas. Y en el sistema jurídico y jurisdiccional español, el Tribunal Constitucional es el cúmulo de las expectativas. Con lo cual, la independencia es bastante más pronunciada. La de ánimo, Vale. Señor Alfonso no López la Tena, formal, pues, sino la oiga, real. muchas gracias por iluminarnos sobre estos temas jurídicos. Tenemos una conversación pendiente, la haremos. Cuando usted quiera, a su disposición. Un placer.